Hola y bienvenidos a la segunda lección, titulada Un cuerpo, muchos miembros. Una misión, muchos ministerios. La semana pasada hablamos sobre la misión integral de la Iglesia. Estudiamos el sermón de Jesús en la sinagoga de Nazaret, en Lucas 4, y el relato del juicio entre las ovejas y las cabras, en Mateo 25. Estos dos textos mostraron que la misión de Jesús incorpora elementos económicos, espirituales, emocionales, sociales y familiares. Y también mostraron que ser discípulo de Jesús no requiere solo que le reconozcamos como nuestro Señor, sino que también imitemos su trabajo con la gente vulnerable y marginada, especialmente porque en tal ministerio le servimos a Él. Espero que también hayan tenido la oportunidad de participar en las reflexiones devocionales después de la primera lección. Cada una de esas reflexiones bíblicas resalta un aspecto distinto del ministerio de Jesús, un aspecto que debemos imitar en nuestro propio ministerio a favor de nuestro prójimo. El relato de la alimentación de los 4.000 muestra cómo Jesús ministra las necesidades físicas de las personas, y la historia de la resurrección del hijo de la viuda de Naín evidencia la preocupación de Jesús por las personas que han perdido familiares. El relato de sanación de la mujer con hemorragia mostró cómo Jesús restaura la gente a la sociedad, ayudando a las personas a recuperar sus relaciones sociales. Por otro lado, la historia de la resurrección de Lázaro evidencia la preocupación de Jesús por el sufrimiento emocional de las personas dolidas por sus pérdidas. Finalmente, cuando leímos en el Evangelio de Lucas sobre la mujer que ungió los pies de Jesús con perfume y sus lágrimas, reflexionamos sobre la manera en que Dios quiere perdonar a personas sufridas y librarles de la culpa, la vergüenza y la condenación de la que sufren por razón de los prejuicios de los demás. En resumen, observamos que no hay ningún aspecto de la experiencia del sufrimiento humano ajeno al ministerio de Jesús y sus seguidores. Este reconocimiento debe formar nuestro ministerio a las personas sufridas en nuestro municipio o pueblo, especialmente las personas que están en situación de desplazamiento. No obstante, al reconocer que los ministerios de la Iglesia deben abarcar los diversos sufrimientos de las personas, también debemos admitir que no hay una sola persona ni un solo equipo de pastores que puede responder ante tan diversas necesidades. Y esto nos lleva al mensaje de esta lección. En la lección de hoy vamos a ver que Dios ha dotado a todos los miembros de su Iglesia con distintas habilidades, talentos y profesiones precisamente para que la congregación tenga diversidad de dones y habilidades necesarias para realizar su misión integral. Ya comenzamos a reflexionar la semana pasada sobre este tema con el juego Podemos, el cual nos comenzó a revelar la abundancia de habilidades en nuestra iglesia. En esta lección, ustedes van a comenzar un ejercicio de identificación más sistemáticamente de los talentos de la gente en su comunidad. Pero antes de comenzar con esta actividad, ¿qué tal si escuchamos lo que la Biblia dice sobre los diversos dones de los miembros de la Iglesia? Para reflexionar sobre este tema, vamos a leer juntos una selección de la primera epístola del apóstol Pablo a la Iglesia de Corinto.